La Asociación Peruana de Estudiantes de Economía valora las opiniones de los participantes de este programa. Sin embargo, no se hace responsable de ellos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos de Economía, el espacio donde comentamos y analizamos la información económica más actual, junto a estudiantes de la carrera o carreras afines, también como economistas reconocidos en la región. Mi nombre es Nicole Prado Robledo y soy estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo de Lambayeque. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia del economista PhD Freddy Rojas Cama. Conozcamos un poco más de su experiencia. Es egresado como economista de la Universidad Agraria La Molina, estudió su maestría en la Universidad de Chile y realizó posteriormente su doctorado en Rutgers University en el campo de la economía financiera. También ha trabajado como consultor en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, en los cuales ha realizado investigaciones sobre el desempeño económico, la vigilancia financiera, reformas estructurales, entre otros. Además, ha trabajado en el sector público para el gobierno de Chile, en su Banco Central, y para el Perú, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y también para su Banco Central. Dicho eso, démosle la bienvenida a Freddy Rojas Cama. Estimado Freddy, bienvenido. ¿Algunas palabras? Muchas gracias, Nayeli, John, por la invitación, y a todos los amigos de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía. Realmente es un placer para mí estar con ustedes conversando, ¿no?, de la coyuntura, de la parte académica, de estudiantes, de la motivación, de los pasos, ¿no?, en este trayecto del el entrenamiento, la capacitación que un estudiante de economía quisiera, ¿no? Completar y tener esta experiencia, ¿no?, en otros países, ¿no? Y llevar toda esa experiencia al plano académico, ¿no? Y mejorar siempre todo lo que significa, ¿no?, ser un economista, ¿no? Básicamente es eso. Muchas gracias, estimado Freddy. Como comenta, estamos muy emocionados de escuchar su experiencia y sus opiniones acerca de la coyuntura nacional. Y bueno, comentarle a nuestra audiencia que, como de costumbre, el programa se dividirá en 3 bloques. El primero, conociendo a nuestro ponente; el siguiente, coyuntura nacional; y por último, un mensaje de nuestro invitado hacia los estudiantes de economía. Ahora sí, podemos comenzar con el primer bloque, en el que conoceremos un poco más de su etapa universitaria y su experiencia laboral. Nuestra primera pregunta, a lo que nos emociona a todos conocer, es cómo se animó o motivó a estudiar la carrera de economía y qué significa para usted ser economista. Bueno, yo creo que casi al término de los estudios de secundaria, bueno, todos se emocionan. La gran pregunta es qué cosa uno va a hacer. Yo tenía una referencia bastante fuerte, que era un tío mío, que estudiaba economía, ¿no?, en la Universidad Agraria, ¿no? Entonces, me sentía bastante fascinado por todas estas noticias, ¿no? Uno iba los sábados y los domingos, veíamos televisión, programas de reportajes, y siempre había una parte de economía, ¿no? Y algo que me impactó bastante fue en el 90 y en el más o menos, siempre habían, por ejemplo, noticias acerca de México, que caía, por ejemplo, en una crisis financiera, y eso me llamaba la atención bastante, ¿no? Mi papá tenía estudios de contabilidad, entonces eran 2 cosas, ¿no? Era contabilidad o economía, ¿no? Luego aprendí un poco más de contabilidad, no entendía mucho la economía. Creo que era una frustración enorme saber que habían mecanismos o básicamente varias explicaciones para un fenómeno económico, ¿no? Yo en la secundaria también tenía un curso que se llamaba Economía General, básicamente, pero lo encontraba bastante aburrido. Entonces, luego de explorar la parte de contabilidad, tenía libros de contabilidad y algo que realmente no sentía que fluía, ¿no?
Entonces, básicamente por una cuestión de descarte, empecé por explorar la parte de economía. Entonces, me tocó visitar el campus de la Universidad Agraria, creo que también la de Ricardo Palma, también la Católica, pero algo que te puedo decir con sinceridad, más que la carrera de economía en sí, me gustaba el campus de la universidad. O sea, era tremendo. Uno iba y se perdía por todo el campus, ¿no? Y a mí me parecía genial. Entonces, bueno, dije, si no es economía aquí, bueno, voy a estar muy contento con cualquier carrera, pero de las que se ofrecían, habían estadística y economía, y eran las que más tenía una preferencia, básicamente. Entonces dije, bueno, voy a postular aquí, si me voy a estadística, bien, si me voy a economía, también, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y sobre la pregunta, ¿qué significa, no, ser economista? Bueno, nosotros estudiamos, ¿no? El allocation, ¿no? La distribución de los recursos, ¿no? Bajo una simple restricción, que los bienes son escasos, ¿no? Entonces, cierta optimalidad, cierta, ¿no? Cómo escoger, ¿no? Óptimamente los recursos. Entonces, básicamente, en el mundo real tienes estas restricciones, ¿no? Y estudiamos todos esos análisis, los incentivos, las acciones. Realmente es bastante fascinante, ¿no? La carrera de economía, más que todo, bueno, vamos a hablar sobre eso luego, pero más que todo la parte de las matemáticas, ¿no? Me siento bastante cómodo, ¿no? En ese terreno, ¿no? Y básicamente uno juega con las matemáticas y encuentra, ¿no? La discusión que uno necesita, ¿no? Para el economista, ¿no? Que es calcular efectos, por ejemplo, entender los fenómenos, ¿no? Y tener más conocimiento de estos fenómenos, e incrementar nuestro nivel de entendimiento de los mecanismos de transmisión, ¿no? Eso es básicamente ser un economista, básicamente un curioso de los efectos que pasan en la vida diaria, ¿no? A poder explicarlos con una herramienta cuantitativa, ¿no? Los físicos pueden explicarlo, hay unas leyes, es parte, ¿no? de estas leyes, la gravedad y todo, pero para el economista tienes esas interacciones entre los individuos, lo que motiva básicamente, ¿no? Es las ganas de incrementar esa utilidad individualmente, ¿no? Y teniendo ese objetivo decide y podemos ver todos los datos, ¿no? Moviéndose, y básicamente, bueno, eso es lo que estudiamos. Qué interesante, Freddy, cómo comentas que tú empezaste a querer estudiar la carrera de economía por curiosidad y ya luego por descarte, y luego veías que te interesaba más entre todas tus opciones, y muy gracioso lo del campus, la verdad, que tu decisión también se vio influida por ello. Y en cuanto a lo que es ser economista, como tú lo mencionas, es a través de las matemáticas poder dar solución a estos problemas de la vida real, más ahora que justo leí hace poco una noticia de los científicos que hablaban de los recursos naturales, algo que ya es una problemática muy, muy actual. Ahora, estimado Freddy, otra pregunta, ya que hablaba de su formación en la Universidad Agraria La Molina, nos gustaría saber cómo evalúa o cómo fue esa etapa universitaria para lograr formarse como economista. Bueno, la etapa en la universitaria fue fenomenal. Yo creo que para mí los cursos eran básicamente algo que se tenía que dar y pasar. No me daba, yo creo, no me daba mucha preocupación mi nivel, ¿no? Dentro de la facultad, pero podía sentir que los exámenes o las evaluaciones no eran muy difíciles para mí, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces yo veía eso y gran parte de mi tiempo la pasaba jugando fútbol, del primer año hasta el cuarto año, más o menos, un año antes, ¿no? Cuando realmente me acuerdo, ¿no? Toda la etapa y era bastante fenomenal, ¿no? Y me acuerdo que en el segundo año, o en el segundo semestre, ¿no? En el segundo ciclo, básicamente todos mis amigos pues íbamos a tomar ya cursos casi de carrera. Antes creo que es un poco diferente ahora,
pero teníamos la parte de los estudios generales, ¿no? Que veíamos química, física, por ejemplo, ahora creo que ha variado bastante, pero y bueno, los salones pues tenían estas ventanas y ya estábamos con los cursos de carrera, ¿no? Y cosas que hay algunos amigos que decían, bueno, realmente si nos va mal acá, realmente vamos a tener que cambiarnos de carrera, ¿no? Y justo luego de una semana yo veía a mis amigos que todos, ¿no? Y llevábamos cursos diferentes y veía por las ventanas que se iban a los campos de fútbol, ¿no? Porque ya habían, como decimos nosotros, ya habíamos colapsado, tirado la toalla y bueno, vámonos, si no podemos aprobar estos cursos, realmente, bueno, hay que estar en alguna otra parte, ¿no? Pero básicamente a mí me resultaba, desde el primer año hasta el cuarto más o menos, no big issue, ¿no? Y ya la preocupación ya entraba en el último año, ¿no? Donde ya uno se tenía que poner serio, todos decían, bueno, ya, ¿qué vas a hacer luego, no? Y ahí ya como que dije, bueno, hay que pensarlo bastante en serio, ¿no? Básicamente sí, o sea, la universidad para mí fue fenomenal. Amigos, realmente mi cabeza estaba en otro lado, no mucho en la economía, básicamente, como te decía, había entrado diciendo, bueno, me gusta el campo, me gusta esto, voy a tener nuevos amigos y quiero divertirme, ¿no? Básicamente era eso. En efecto, Freddy, como comentas, muchos de nosotros al entrar a la universidad los primeros años o los primeros semestres, influyen mucho nuestras amistades y las actividades recreativas que podemos hacer dentro de la universidad, además de los cursos que obviamente son importantes, pero ya son en los años posteriores donde el peso realmente se siente. Ya que habla de los últimos cursos y el último año donde ya uno tiene que ponerse serio, ¿cómo notó o cómo te diste cuenta cuál era el tópico o rama de la economía que más te interesaba o por la cual más te inclinabas? Sí, yo creo que siempre me inclinó esta parte de la macroeconomía, ¿no? Igual la Universidad Agraria tiene un fuerte sesgo por la parte macroeconómica, ¿no? La microeconomía solamente se deja, bueno, en la teoría del consumidor dando vueltas, y yo veía que no iba a ningún lado, es decir, en nuestras reuniones, en la agraria agarrábamos nuestras guitarras, íbamos en los fines de semana, nos poníamos a tocar ahí con los chicos, y bueno, no decíamos, ¿sabes qué? Me parece que la teoría del consumidor podríamos mejorarla, ¿no? Pero sí la parte macro, ¿no? Oye, ¿qué opinas de este aumento del salario mínimo? ¿Qué opinas ahora que estamos del ruido político? ¿Qué pasa, por ejemplo, el lunes, el lunes catastrófico luego de que las bolsas en el Asia se cayeron, ¿no? Entonces, básicamente era un sesgo, ¿no? Y me gustaba eso, ¿no? De estar con los amigos y discutir todas estas cosas, ¿no? Pero básicamente fue la macroeconomía y también fuertemente el tema de la estadística, ¿no? El tema de la estadística y me sentía bastante cómodo. Tenía un profesor de econometría, ¿no? Que siempre nos apoyaba y siempre, bueno, teníamos siempre ese mentorship, ¿no? Que siempre se necesita, que es el mentor, que alguien que te ayuda, que lo observas y que era muy próximo, ¿no? O sea, básicamente Juan Pichigua era una persona así, que básicamente era un amigo más, ¿no? Y te decía, sí, mira, me fui a Chile, hice esto, hice lo otro, entonces como que uno se está dando cuenta, ¿no? Por dónde seguir, ¿no? El entrenamiento, la capacitación, ¿no? Entonces, básicamente ahí mis primeros indicios de que quería hacer una maestría en la parte de economía fueron influenciados bastante por profesores que ya se habían ido anteriormente y que habían vuelto a la universidad y tenían todas estas historias en Chile y te quedabas pegado con todas estas historias, ¿no? Y gente con las que conocías, ¿no? Entonces, básicamente era eso, ¿no? Uh-huh. Entiendo que fue la macroeconomía por la discusión que este tema generaba y sus compañeros, y luego la estadística, dado que recuerdo que en una clase usted nos comentaba que a través de esta se podía encontrar el número exacto más que la respuesta descriptiva de los problemas económicos,
y también la inspiración que resultó ser algunos de sus profesores para poder seguir su camino en el mundo de la economía. Ya que habla de cuando ya terminó la carrera, nos gustaría que nos contara cómo fue su primera experiencia en su trabajo, que es algo que creo que asusta a todos los que estamos a punto de graduar. Sí, sí, bueno, mi primer trabajo fue en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En el tiempo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Estamos hablando del 2001, 2002. Para esto, un año antes, había escuchado sobre el curso del Banco Central, ¿no? Entonces era bastante competitivo, era bastante difícil entrar en ese curso. Se suponía que dábamos un examen y en el examen, bueno, alcanzábamos cierto nivel y podíamos acceder, ¿no?, a un curso de actualización que se llama, ¿no? Hasta ahora se sigue llamando así. Y que nos entrenaban en economía y los primeros puestos se quedaban a trabajar en el banco, ¿no? Entonces yo emocionado, bueno, no tenía muchos planes, como te digo, es decir, bueno, era una maestría, pero el profesor Juan nos decía, bueno, esta es una buena oportunidad, ¿no? Entonces, básicamente con mis amigos del cohorte de la universidad, bueno, decidieron, realmente estaba solo, ¿no? Yo era la única persona que iba a postular, ¿no? Y luego me di cuenta que había otro chico, ¿no? Y básicamente nos preparamos, fue bastante duro porque tenías que combinar el curso para preparación con todos los cursos regulares del último semestre, que eran bastante aburridos, es decir, los pateabas todititos los que no te gustaban. Por ejemplo, para mí, historia económica, no quiero, no quiero quiero ser un poquito bastante honesto, ¿no?, sobre eso. Pero la parte cuantitativa más me gustaba, es decir, en un texto no veía ecuaciones, realmente para mí era aburrido, ¿no? Entonces, nos preparamos con este amigo y con Manuel y entramos al curso del Banco Central. Entonces, solamente eran 3 meses y nos metían como 5 o 6 cursos, ¿no? Entonces, realmente eso fue el año 2001, ¿no? Yo entré a trabajar el 2002 en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Luego en el curso no me fue muy bien, pero aprendí harto. Básicamente también conseguí ese network que se necesita, hice mi tesis en el Banco Central y fue fenomenal, por eso siempre estoy agradecido del Banco Central, porque hice mi tesis, ¿no?, de monetaria, lo que yo siempre quise, y en el Banco Central, es decir, tenía a mi costado a Zenón Quispe, a todos estos profesionales, ¿no?, que hacían papers, y realmente mi cubículo estaba casi al costado de Zenón Quispe, ¿no? Entonces iba y le preguntaba, y yo estaba feliz, fenomenal, ¿no? Y luego terminé mi tesis en enero del 2001 y luego postulé al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, la cual entré a trabajar creo que en marzo, más o menos me acuerdo, ¿no? Y fenomenal con que fue hace muy poco, ¿no?, el ministro de Economía y Finanzas, con Waldo Mendoza, él era mi jefe directo, y aprendiendo bastantes cosas, ¿no? Fenomenal. Yo estaba encargado sobre el tema de pensiones. Teníamos dos regímenes que habría que analizarlos y observarlos con cuidado, la 19.990 y la 25.530. Entonces yo supe bastante, me encargaron, tú tienes que ser el profesional que sepa más de este tema, ¿no? Y usualmente venían de otros países, ¿no?, a observarnos cómo hacíamos la transición de la 19.990, 25.30 a las AFPs, ¿no? Entonces, que ya tenían ya tenían esta transición, ¿no?, que realmente que a veces se hacían por etapas, ¿no? Y cómo cerrar la 19, la 25.30 de una vez por todas, porque eran una carga fiscal, ¿no? Y venían de Corea del Sur, me acuerdo, y siempre me voy a acordar. Y fue como una anécdota, ¿no? Porque
venían los de Corea y venían pues, venían como unos 40 oficiales, ¿no? Y bueno, Waldo me dijo, bueno, Freddy, vas a tener que hacer una presentación para que les expliques cómo vamos a hacer esta transición, estamos queriendo cerrar estos dos regímenes, ¿no? Y bueno, yo contento y me presenté y todo, era una mesa muy, muy grande, yo estaba realmente bastante nervioso porque era mi primera presentación a una delegación oficial de Corea del Sur, ¿no? Y bueno, el tema del idioma era lo que siempre era el limitante. Obviamente, bueno, yo no sabía nada de coreano, tenía algunos conocimientos de inglés, pero había una traductora, ¿no? Que venía de Corea, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentí aliviado, dije, bueno, no, tenía algo preparado en inglés, pero me puedo expresar mejor en español. Entonces empiezo, ¿no? Empiezo y bueno, con mis slides y todo bien, y comienzo, bueno, realmente a no mirar al público, ¿no? Básicamente yo estaba en un éxtasis, ¿no? Con todos mis números, los cálculos, las definiciones, ¿no? Y luego de casi 7 minutos, la chica, la traductora, por una cuestión de quizás de respeto, y ahora yo tengo amigos coreanos y ahora sé lo que significaba, no me decía nada. Y, y tuvo que venir alguien y me dice, Freddy, tienes que parar, ya son 6 minutos, la traductora tiene que hacer la traducción. Entonces, entonces yo ya llevaba 6 minutos y la chica, ¿no? Estaba queriéndome interrumpir, pero me parecía por una cuestión de respeto, es un efecto fijo de cultura, no lo hacía. Entonces tenía que hacer pausas de más o menos 50 segundos, ¿no? ¿No? Y era una de las cosas que, bueno, uno aprendió y ya luego me reía, ¿no? Y acabó todo, pero luego de una hora y media, porque tenían que hacer la traducción simultánea. Es decir, hablaba 50 segundos y luego la traductora hacía el trabajo, ¿no? Y de hecho, la traductora ya luego conversando un poco en inglés me dice que realmente es muy difícil, ¿no? Ellos venían también con bastantes... realmente bastante trabajo, ¿no? Y era bastante difícil todos estos términos que eran únicos a Perú, ¿no? Que eran diferentes, que no, ellos no se podían explicar por qué había dos regímenes con diferentes beneficios, ¿no? Y era bastante difícil poder explicarles, ¿no? Un poco la historia y ahí me sentí un poquito corto, ¿no? Pero es parte, ¿no? Es parte del puesto, es parte de todas las responsabilidades que quizás uno no está preparado, ¿no? No estaba preparado para dar una presentación y coordinar los tiempos y aparte también poder explicarles todo esto que yo recibí y que algunas veces era bastante difícil de explicar, ¿no? Básicamente, es decir, lo puedo resumir como con bastantes desafíos, ¿no? Y con algo nuevo, básicamente, y la interacción con todas las personas y con Waldo siempre, siempre apoyando, ¿no? Y ahí es donde le dije a Waldo, Waldo, ya creo que es hora he aprendido bastante y creo que voy a tener que irme a una maestría en Chile, porque ya había recibido una carta de aceptación a la maestría, ya unos 2 meses antes, más o menos. Entiendo entonces que el curso del BCR, que cabe destacar que es meta de muchos de los estudiantes, fue si bien difícil, tuvo resultados gratificantes en cuanto para su tesis y posterior para su networking y posteriormente entrar al Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual tuvo también, como comenta, distintos retos y fue el camino para otras oportunidades. Sí, si me dejas añadir un poco, Nayeli, ciertamente el curso del Banco Central te apoya bastante, ¿no? Es un curso corto y están todos los estudiantes de economía en ese cohorte, los mejores del país, ¿no? Y algunos, bueno, ya tienen esas armas, digamos, esos conceptos, esa parte académica bastante formada. En mi caso, yo tenía deficiencias, los puntos de partida eran bastante diferentes, ¿no? Hasta cierto punto uno dice, bueno, ¿para qué voy a estar en esta carrera si parto con una desventaja, ¿no?
Y hay algunos amigos en el curso que realmente dijeron, bueno, no voy a competir más, ¿no? En cambio, yo dije, bueno, quizás no voy a alcanzar al primero o al segundo puesto, porque todo era una competencia y era atroz. Teníamos material que ellos lo tenían, pero no teníamos los de universidades públicas, por ejemplo. Entonces, básicamente luego yo entendía, bueno, la cosa es mejorar, ¿no? Estás en una carrera, estás con Usain Bolt, por ejemplo, pero bueno, no le puedes ganar a Usain Bolt, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de esta carrera? ¿No? Pero entendí, ¿no? Que esta carrera es contra ti mismo, ¿no? Entonces, con esa nueva visión, yo creo que pude aprovechar, ¿no? Bastante mejor, yo creo que mejor la experiencia del Banco Central, ¿no? Algunos dicen, bueno, y tenía amigos que me decían, pero bueno, no te vas a quedar a trabajar, es bastante difícil, es bastante competitivo y todo, pero yo creo que mostré, ¿no? Y había un profesor de la Universidad del Pacífico que me dio una carta de recomendación para Chile, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que le había dicho, profesor, he aprobado su curso, quizás no es una muy buena nota, pero creo que he aprendido harto, ¿no? Y me dijo, sí, sé que es bastante difícil, pero yo creo que necesitas el entrenamiento en otro país, ¿no? Así que te voy a dar esta carta de recomendación y muy bien, ¿no? Es expandir los networks, tu red de contactos aún más, ¿no? Y hay gente que te va a apoyar siempre, ¿no? Y eso es lo bueno de cursos de regulación, cursos del Banco Central. Es por eso que siempre yo lo sugiero, lo recomiendo a todo estudiante que pase por uno de estos cursos, porque vas a conocer a más gente que tiene algunas X's tan iguales como las tuyas, ¿no? En mi caso había profesores que universidad pública, se habían ido a otro país, habían pasado por el curso del Banco Central y sabían, ¿no? Sabían qué tan difícil es pasar por estos cursos. Lo que nos comenta resulta bastante aliviador en cuanto, si bien es un curso difícil, los resultados son gratificantes. Y dado que nos dice de esa carta de ayuda que le presentó su profesor, nos preguntábamos cómo llegó a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Mundial, que comentábamos al inicio de la presentación, y cómo fue la experiencia en estas entidades tan importantes. Sí, bueno, básicamente fui a Chile el 2003 para cursar una maestría en econometría, en medición económica, y ciertamente fue una experiencia completamente que yo la sugiero, irse a otros países, obviamente. Yo sé que los tiempos han cambiado y ahora los estudiantes se van directamente a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Y yo soy tengo muchos amigos que han hecho este round trip, ¿no? De irse por Chile o Argentina y luego irse a Estados Unidos, ¿no? Sé que los tiempos son distintos, pero básicamente estar en Chile, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo tenía básicamente unos 24 años, 23 años, y estaba en otro país y podía regresar a mi casa a la hora que yo quiera, ¿no? Y parte de la responsabilidad también de sacar la maestría, sacar ese grado, ¿no? Y desde el primer momento los profesores chilenos nos lo pusieron bien claro, ¿no? Acá este es un mecanismo de descalificación, ¿no? Muchos no llegan al primer año, al segundo año, no hay tesis, entonces te devuelves a tu país sin tesis alguna, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto fue una experiencia fenomenal lo que me pasó en Chile. eh, y luego me quedé a trabajar, ¿no? Me quedé a trabajar más o menos unos 2 años, año y medio ahí en consultorías privadas, y también en la universidad, enseñé también en la Universidad de Chile, econometría, macroeconomía también, estuve en varios hitos históricos ahí del país, políticos también,
Y ahora es lo que observo, ¿no? El presidente Gabriel Boric, cuando yo estuve ahí en el 2006, 2007, veía a todos estos chicos, ¿no? Que hacían las movilizaciones, ¿no? Y aparecían, eran chicos de secundaria que hablaban muy bien y básicamente uno podía ver todo este movimiento social que ya explotó, ¿no? Un poco antes de la pandemia, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo las he visto, las he experimentado y es básicamente algo que puede explicar dónde está Chile ahora, ¿no? Y toda esa masa crítica técnica de los profesores también hizo que pueda eh, absorber, ¿no? Toda la parte académica, política también, el ser técnico en Chile, ¿no? Y básicamente también las diferentes corrientes de pensamiento económico también, ¿no? Entonces, luego recibí una invitación del Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar con ellos porque siempre llegaban a Chile, básicamente venían a Chile y podían hacer entrevistas, ¿no? En ese caso creo que obtuve una entrevista desde Washington. Y luego me fui a trabajar ahí en el BID como un consultor en economía y yo ayudaba en la parte cuantitativa, ¿no? Ellos me escogían porque tenía bastante claro la parte cuantitativa, ¿no? Ellos venían con sus modelos económicos y necesitaban a una persona que pueda correr todas estas regresiones, que pueda, por ejemplo, medir la vulnerabilidad, ¿no? Financieramente o de deuda eh, eh, de estos países latinoamericanos, porque el BID pues, es un banco de desarrollo, ¿no? Que vela por, ¿no? Igualmente el mismo mandato del Banco Mundial, pero enfocado básicamente a Latinoamérica, ¿no? Y ahí estuve un año y luego me moví al Fondo Monetario Internacional porque también en Washington es básicamente se abren puestos y están recogiendo a la mejor gente, ¿no? Siempre es una constante en el Fondo Monetario y a veces un amigo me pregunta, oye, pero el Fondo Monetario a cada rato está requiriendo gente, o sea, si alguien eh, está curioso de estas cosas, vayan al site del Fondo Monetario y siempre va a existir un call para asistentes, ¿no? Asistentes de investigación, que ahora se llaman, creo, consultores en economía y cosas así, ¿no? Pero es que es la rotación, ¿no? Hay estudiantes, entran y se van a doctorados, y se van a maestrías o se quedan dentro del banco, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estando en el BID postulé y, y nada más así como de juego, ¿no? Porque yo me sentía muy bien en el BID y básicamente me llamaron, pasé por una entrevista de Stata, de Stata en papel, ¿no? Ni siquiera frente a la computadora, o sea, me acuerdo que mi jefe, el que se iba a convertir en mi jefe, me dijo, bueno, acá está el papel y el lápiz y acá están las preguntas, ¿no? Y las preguntas es, ¿cómo harías un código para tener este estimador, ¿no? Estimador por máxima verosimilitud, o cómo harías esto para obtener esta medida vía matrices, ¿no? Entonces, básicamente era así, y a mí me habían dicho que era un examen de Stata, pero sin la computadora. Entonces, pasé ese examen, ¿no? Y básicamente es porque estaba en Washington, ¿no? Los del Fondo Monetario me decían, bueno, eh, ahora vas a entrar a trabajar acá, ¿dónde has estado trabajando? Bueno, le decía, estoy trabajando en el BID, pero quiero trabajar con ustedes, entonces quiero decir algo al BID, que ya no iba a trabajar por ellos, ¿no? Y mi jefe me dijo, bueno, no te preocupes, yo conozco al, al de la división allá en el BID y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, mi jefe eh, en ese entonces me dijo, Freddy, si te tienes que ir al Fondo Monetario, bienvenido, sigue volando alto y realmente esa es la cordialidad, ¿no? Que todos los jefes deberían tener, que siempre te dicen, bueno, quiero que estés en esta institución y vas a aprender y aprende lo que más puedas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo siempre estoy le doy las gracias al BID por haberme acogido, aunque sea un año, ¿no? Y en ese intermedio, me acuerdo, en ese intermedio, porque había mandado bastantes currículums, me llama el Banco Mundial. Entonces yo era agosto que terminaba con el BID y empezaba en octubre con el Fondo Monetario. Y en ese lapso entro a trabajar al Banco Mundial por 2 meses. Básicamente es porque estás en Washington, o sea, estás en Washington y todas las personas, puedes ubicar a alguien cuando vas a restaurantes o vas a fiestas, te encuentras con el Banco Mundial, gente del Banco Mundial, te encuentras con la gente del Fondo Monetario, y me acuerdo que había conocido, bueno, ya lo conocía desde antes, desde Chile, a Norman Loaiza, un destacado profesor, destacado economista que está triunfando ahí en Estados Unidos, en el Banco Mundial, muy bueno. Tiene muchas publicaciones muy interesantes acerca de pobreza, distribución, y realmente conversamos y pude ayudarlo en sus proyectos, ¿no? Esos básicamente fueron 2 meses, y luego entrar al Fondo Monetario con todas las expectativas, con el miedo que se genera, ¿no? De pasar a una de las mayores instituciones, ¿no? Ahí en Washington, conjuntamente con el Banco Mundial y el BID, ¿no? Pero ahora, bueno, ya no estaba focalizado en los países del Caribe y de Sudamérica, y ahora sería todo el mundo, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Uh-huh. Nos comenta con entusiasmo cómo nacieron y, bueno, buscó todas las oportunidades, las cuales también surgieron por el lugar donde se encontraba y el networking que usted ha venido trabajando. Eso sí que nos gustaría que de la misma manera nos contara que, bueno, sabiendo que usted ha tenido la oportunidad de trabajar en el Banco Central de Chile y en el de nuestro país, ¿cuáles serían las diferencias en la forma de elaborar u otras que usted encontró? La forma de trabajar, ¿no? Si te entendí bien la pregunta, básicamente, bueno, sí hay una diferencia, ¿no? En varias de las instituciones, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en el BID hay, bueno, bastante gente latina, y me acuerdo que en el Fondo Monetario Internacional, bueno, habían bastantes de todo el mundo, ¿no? Ucranianos, italianos, españoles, de todo el mundo, obviamente, haciendo el surveillance, ¿no? Económico y financiero, ¿no? Y básicamente, bueno, se podía observar, ¿no? Se podía observar en la presentación, por ejemplo, de tus reportes, todo era bastante eficiente, básicamente igual hasta un poco el trato, ¿no? Y tenía que acomodarme un poco al trato, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un jefe italiano, ¿no? Muy, muy, muy buena onda, de hecho, pero era básicamente que me llamaba por teléfono, ¿no? Y era por teléfono y estaba a dos cubículos míos, ¿no? Y yo solamente alzaba el teléfono y podía oír su voz. Y me decía, bueno, tienes que hacer esto, bueno, sí, listo, voy a recoger, dame el do file, dame todo esto y el stata, ¿no? Y básicamente era eso. Y bueno, y a las 5:30 ya no había nadie porque todos se iban a sus casas, ¿no? Entonces, básicamente un poco de eso. Y también la cultura. Yo creo que la primera semana de haber estado en el BID, donde había muchos latinos, donde podías quizás gastar un poco de bromas, la parte latina era bastante, ¿no? Vas a ver cómo está un compañero, ¿no? Ves cómo le va, pero en el Fondo Monetario, bueno, hablabas con alguien y te decía, sí, no, estoy trabajando, ¿no? Entonces, básicamente yo decía, Dios mío, no voy a durar acá una semana, ¿no? Una semana, semana y media, no voy a durar nada, ¿no? Y bueno, transcurrieron los meses y todo, ¿no? Y hasta que ya comencé a acostumbrarme, ¿no? Básicamente a los meetings, a la mejora de la eficiencia, hacer el coding bastante de forma eficiente, de compartirlo con un equipo, ¿no? Y luego traer tus codings
el Fondo Monetario era bastante exigente en los deadlines. Básicamente no podías extenderlo. Y teníamos que terminar los trabajos sí o sí, ¿no? No había extensiones para nada, ¿no? Entonces, a ese ritmo yo comencé a trabajar, ¿no? Bastante eficiencia, los códigos que algunas veces tenían que ser elaborados de un día para el otro, el tiempo se recortaba solamente a horas, o básicamente los equipos ya estaban en otro paper, en otro documento, entonces me decían, Freddy, tienes que terminar el documento que dejamos, ¿no? Tienes que hacer las regresiones, tienes que hacer todo. Dios mío, entonces ahí la intensidad del trabajo era bastante, algunas veces era bastante fuerte, ¿no? Pero uno aprendía, ¿no? Uno aprendía y bueno, a veces los jefes se iban de misiones y tenías, por ejemplo, que ellos estaban en Singapur y a las 11 de la noche, por ejemplo, en Washington, recibías un email, ¿no? Decía, bueno, Freddy, puedes tener estos datos en media hora, ¿no? Entonces a las 11, 12 de la noche tenías que estar con tu computador y mandar esos datos, ¿no? Porque ellos estaban de misión y luego regresaban y todo. Pero también la camaradería, cuando se tenía que, habían muchas oportunidades para reunirse, como te mencionaba, camaradería, para compartir, ¿no? Campeonatos de fútbol, ¿no? Y muchas de estas cosas, ¿no? Y compartir siempre con amigos y todo, porque todos veníamos con un cohorte y el cohorte era básicamente irse a una maestría o irse a un doctorado y yo estaba con ese cohorte, ¿no? O sea, es decir, ya me estaba llevando, ¿no? El tema del doctorado, ¿no? Lo del Banco Central de Chile fue más o menos luego casi mis últimos años de doctorado, que recibí una invitación nuevamente y son estas instituciones que aceptan también de otras nacionalidades a trabajar en el banco, ¿no? Ojalá que alguna vez pudiéramos hacer eso, ¿no? Porque yo creo que todos nos beneficiaríamos, ¿no? De observar cómo trabajan personas que han tenido una experiencia en otros países, ¿no? El Banco Central de Chile hay muchísimos peruanos, colombianos, y hay un programa, ¿no? Hay un programa que invita a estudiantes de doctorado y aproveché esa oportunidad y me fui por 3 meses, 2 meses me parece, sí, para ayudar a proyecciones, ¿no? Proyecciones macroeconómicas en la división de cuentas nacionales de ahí del Banco Central. Y nuevamente, ¿no? Nuevamente me sentí bastante cómodo, a gusto, conocí a otras personas, profesionales que siempre me apoyaron y ahí pude mostrar, ¿no? Que se pueden hacer algunas proyecciones no solamente con el ARIMA, sino con redes neuronales también y todas estas herramientas estadísticas, ¿no? Pero siempre básicamente, bueno, bastante apurado porque eran solamente dos meses. Y el Banco Central ya lo conocía por mis tiempos de Chile, para mí no era muy ajeno, sabía cómo funcionaban estas cosas y estar en Chile nuevamente y ver a mis amigos del magíster, del máster, nuevamente para mí era fenomenal. Es decir, y estar en Santiago por 2 meses era realmente un sueño, nuevamente regresar a Santiago. Fue entonces el choque cultural de estas distintas experiencias laborales que usted ha tenido enriquecedora al final. Ahora, volviendo un poco a sus años en la universidad, nos preguntábamos si se arrepiente de algo que no hizo durante esos años, tal vez no capacitarse en algún curso, el no aprender algún idioma. ¿Qué opina al respecto? Sí, algo como tú dices, ¿no? Si algo me arrepiento, no creo mucho, quizás, básicamente, como te digo, creo que no, de arrepentirme así con algo que hubiese sido diferente, yo creo que no. Creo que cada semestre se hizo lo que uno tenía que hacer, ¿no? Cuando empecé en la Universidad Agraria, realmente, bueno, la universidad es bastante grande, ¿no? Y podíamos estar en cualquier parte, ¿no? Y realmente a mí me gustaba mi campus, mi facultad,
y nos íbamos con los amigos, tocábamos guitarra, habían estas cosas de las tunas universitarias y todo. Nunca formé parte de la tuna, me hubiese gustado, pero lo veía bastante difícil y con mis tiempos, porque yo iba siempre de un lado para el otro, en los amigos, el fútbol, pero siempre había el tema de la academia, el tema de los cursos, que realmente, como te digo, casi al último año ya comencé a ponerme más serio con ese tema, ¿no? Pero siempre la curiosidad estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo la curiosidad, como te digo, no me dificultaban los cursos. Me acuerdo mucho que mis amigos estaban bastante tensos, ansiosos por las notas, pero yo mantenía siempre una fe, ¿no? Decía, bueno, si este examen está difícil, realmente a todos les va a ir difícil, a todos les va a ir quizás mal, ¿no? Entonces por ahí yo puedo estar por encima y ahí el profesor puede hacer una curva, ¿no? Entonces era la manera como siempre yo creo he manejado digamos, los momentos bastante críticos, ¿no? Que algo va a resultar, ¿no? Pero bueno, relativamente, ¿no? Obviamente que también he sentido una ansiedad tremenda en Chile, ¿no? Donde también habían chicos bolivianos, chilenos, peruanos también conmigo, en las cuales uno tenía que destacar, ¿no? Pero siempre con ese ánimo, ¿no? De decir, si es difícil, es difícil para todos, ¿no? Entonces uno puede estar en el promedio siempre, ¿no? Estar en el promedio, ¿no? Sí. Eso en cuanto a su experiencia como estudiante, ¿no? En la universidad, pero también sabemos que se desempeña actualmente como profesor, es decir, dicta ciertos cursos. Nos gustaría saber cómo es la experiencia en la posición de profesor y ya no de alumno. Sí, siempre me he preguntado esa diferencia, ¿no? Yo creo que en todas mis clases yo quiero poner algo de mi experiencia, ¿no? Básicamente me acuerdo mucho de los cursos de econometría en los cuales, bueno, veía al profesor y siempre tenía esa duda, ¿no? Y hay algunas veces un profesor tan intimidante que a uno no le queda, ¿no? Tiempo para preguntarse o para decir o levantar la mano, ¿no? Tan intimidante que puede ser o a veces pedante, ¿no? Y me tocaban algunos profesores de esa manera, pero aunque luego los conocí mejor y yo creo que era básicamente como un personaje, ¿no? Algunos profesores van y dicen, bueno, yo soy el profesor, soy la mente más brillante en esta aula, entonces todos me tienen que tener respeto y si yo no impongo respeto, nadie me va a respetar, una cosa así, ¿no? Entonces, de mi perspectiva, ¿no? Siempre trato de ser bastante approachable, bastante cercano al alumno, ¿no? Y así generar un clima de confianza. Y yo creo que todos los estudiantes tienen que tener, ¿no? esa consideración y el profesor también tiene que tener esa consideración, ser bastante cercano al alumno para que así el alumno te diga, profesor, ¿sabes qué? Realmente no lo entiendo, ¿no? Y tan así que han habido alumnos que me han dicho, profesor, realmente no entiendo qué es lo que está explicando. Y para mí, yo me alegro cuando me dicen eso, le digo, excelente pregunta, esto lo puedo explicar de otra manera, ¿no? Y básicamente es eso, esa es la experiencia que yo traigo, porque yo tenía miles de preguntas, pero por esta cosa de este rango, ¿no? De ser profesor, ¿no? Y tu alumno estás muy abajo y de todas las preguntas quiero las preguntas más que sean las más inteligentes, ¿no? Cosa que no resulta mucho, ¿no? Y acá tenemos a los estudiantes y ahora la universidad pues tiene este reto, ¿no? Y que yo siempre menciono, ¿no? La universidad te ofrece todos estos cursos, ¿no? Por 5 o 4 años, ¿no? Para una entrevista de 20 o 25 minutos, donde tú vas a mostrar tus habilidades. Entonces, por favor, estudiantes, les digo, si sienten una desmotivación tremenda por este curso, hablemos, conversamos, un café, como siempre digo, un café y te invito a un café y conversamos sobre cómo este curso
te puede ayudar a conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, básicamente es eso, crear un ambiente de confianza, ¿no? Y a veces es bastante, y a veces es bastante gratificante. Algunas veces eh, siempre observo a estudiantes que cuando están en el examen y hacen un errorcito, pero bastante típico, por ejemplo, en métodos matemáticos, se olvidan una constante de la integral y todo, y les digo, bueno, ese es el mismo error que yo cometía, ¿no? Y me dicen, sí, profesor, entonces es bastante, sí, le digo, no se preocupen, no es frustrante, realmente uno, por ejemplo, revisa el modelo de Solow y no sabe para qué sirve, profesor, ¿para qué sirve este modelo? Bueno, es la misma pregunta que yo me hacía, ¿no? Entonces, a los alumnos hacen que, si el profesor, bueno, si el profesor lo encontró, que este modelo quizás era ciertamente débil en explicar algunos hechos estilizados, bueno, o que no sabía para qué servía, bueno, yo estoy bien, estoy en buen camino, ¿no? Y básicamente es eso, me ayuda bastante a haber sido un alumno que tenía todas las dudas, ¿no? Porque yo empezaba y tenía todas las dudas del mundo hasta luego estudiar, cosa que es bastante ineficiente, ¿no? Uno tiene que estar en el aula y comenzar a preguntar, más que todo, y saltar las dudas ahí. Yo era un alumno que, bueno, no preguntaba mucho, eventualmente preguntaba, pero todo el conocimiento luego de recibir la clase, luego lo tenía que revisar nuevamente. Y ahí era una cosa bastante repetitiva, a veces hasta aburrida, ¿no? Y yo creo que con levantar la mano me pudo haber ahorrado unas 4 horas, ¿no? Unas 4 horas que lo hubiese podido utilizar para jugar fútbol, una cosa así, ¿no? Ahora lo pienso así. Si ahora que lo pienso, cuando me dijiste es algo que yo me pueda arrepentir, quizás no haber levantado la mano ante una pregunta, ¿no? Y me hubiese ahorrado bastantes horas de estudio. En efecto, el generar ese clima armonioso y el poder identificarte con la experiencia de tu profesor puede generar mejores resultados académicos, como menciona. Y para terminar con este primer bloque, nuestra última pregunta sería, ¿cuáles son sus aspiraciones o metas para el futuro y qué proyectos tiene en mente? Bueno, ya cuando uno ha alcanzado un doctorado, de acá en adelante se necesita publicar, hacer publicaciones, hacer investigaciones. Parte de ser investigadores, bueno, perteneces a una determinada institución, parte de tus labores es enseñar a estas mentes brillantes del futuro. Lo digo con todo respeto porque ellos son estos alumnos que pronto van a ser, como les digo a mis muchachos de métodos matemáticos y de econometría 2 ahora, les digo, ustedes van a ser miembros de directorios de empresas, ¿no? Y ustedes van a tomar decisiones basados en incertidumbre, basado en las variables que ustedes conocen, ¿no? Entonces ese es un rol, ¿no? Un gratificante, ¿no? Que todavía tengo estudiantes que me llaman y me dicen, profesor, ya estoy trabajando acá. Tengo 2 alumnos que antes eran asistentes de investigación y están trabajando en el SUP ahora, en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y con todo agrado, ¿no? Y es parte de hacer la academia, ¿no? Y luego los múltiples proyectos que tengo son documentos, investigación, que básicamente quiere extender el conocimiento, ¿no? La contribución al conocimiento, a elevar el stock de conocimiento en temas que a mí me interesan, ¿no? Que son básicamente desarrollo, mi paso por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, está reflejado en ese tópico, y también sobre finanzas, ¿no? Sobre finanzas, el precio de los assets. Básicamente ese es este flujo de ideas que podríamos ponerlos en documentos, en papers, ¿no? Básicamente ese es mi objetivo, publicar más, elevar el nivel de la conversación, de la discusión. Hay muchas cosas que podrían ser mostradas con evidencia, ¿no? La parte de las políticas públicas y mostrar evidencia de lo que sirve y de lo que no sirve, ¿no?
Bueno, estimado Freddy, gracias por compartirnos en este primer bloque tu experiencia estudiantil, laboral y también tus aspiraciones. Ahora haremos una breve pausa para nuestros comerciales. Hola, ¿eres estudiante de economía, ingeniería económica o de alguna carrera afín? Pues no te puedes perder la oportunidad de ser partícipe del primer Congreso Nacional de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, CONAPECO 2022, que se va a desarrollar en la ciudad de Huaraz, este 31 de octubre al 5 de noviembre. Recuerda que serán actividades académicas, sociales y culturales. Ven, aprende y descubre su belleza con nosotros. Para mayor información nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram. CONAPECO Huaraz 2022 te espera. Ahora regresamos con nuestro segundo bloque de este episodio titulado Coyuntura Económica y Nacional. Sabiendo que para terminar con el paro nacional, el gobierno decidió exonerar el 90% del pago del impuesto selectivo al consumo a la gasolina 84 y de 94 octanos. ¿Qué opina de esta medida? ¿Cree que será sostenible en el tiempo? ¿O qué otras medidas considera que pudieron haber sido tomadas para solucionar este conflicto? Bueno, para empezar, el impuesto al selectivo al consumo sobre estas gasolinas de octanaje 84 y 90, ¿no? Hay que empezar diciendo que es un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Es un impuesto especial, ¿no? Que no es extra fiscal, ¿no? No está hecho para recaudación. La importancia no es la recaudación, pero grava a estos bienes que tienen un impacto, ¿no? Sobre el medio ambiente y sobre la salud, es decir, generan una externalidad negativa. Entonces, ahí estos bienes pueden ser cigarrillos, loterías, bingos, juegos de casino, las gasolinas y el diésel, ¿no? Entonces, el propósito de este impuesto es hacer menos competitivo a los bienes que generan externalidades, o lo que es lo mismo, ¿no? O más competitivo a los menos contaminantes, ¿no? Entonces, aquí el objetivo de este decreto supremo es reducir el impacto del aumento del precio internacional del petróleo. Y hay que recordar también que el cambio en los precios internacionales se traducen en los nacionales, ¿no? Porque se importa gran parte del petróleo. Una pregunta, yo podría ponerlo, parafrasear un poco la pregunta y ponerlo en este término: ¿cuánto va a dejar de percibir el fisco, ¿no? Pero, y eso no es tanta mi preocupación, ¿no? Sabemos que costaría 250 millones de soles el mes. Alguien creo que ha sacado este costo como el costo de 10 escuelas, ¿no? Pero dado que es un impuesto para dejar de hacer polución, dejar que se tenga un efecto negativo en la salud, yo quisiera pues tener un indicador, ¿no? De cuántos años me quedan, ¿no? Luego de ser expuesto a estos contaminantes, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuánto va a dejar de percibir el fisco? Es básicamente esa cantidad, que en un contexto en el cual ha habido un paquete importante de dinero destinado a ayudar a los más pobres por el producto de la pandemia, yo creo que sería importante, ¿no? No hacer mayores forados al fisco. Cuando lo que a mí me preocupa, ¿no? Básicamente es cuándo vamos a iniciar este ajuste fiscal, que lo tenemos que hacer en cualquier momento. Eso en relación a las cuentas fiscales, pero lo que sí me preocupa es si va a haber extensión. 6 meses adicionales, es decir, creo que vamos a tener esto hasta junio 2022, quizás 9 meses.
pero luego empezamos junio, se va a extender esta medida, es decir, esto es de corte temporal. El impacto del precio internacional del petróleo está dado por un factor externo. Entonces, cuando hay que volver a subirlos, es difícil políticamente, ¿no? Recuerden que los ministros cambian. Si un ministro está comprometido con el medio ambiente, muy bien, pero los van a cambiar en 2 o 3 meses, entonces las prioridades van a cambiar. Entonces, por ahí viene mi preocupación. Y también entiendo que hay un impacto del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, ya existe, ¿no? Entonces se ha devuelto parte de este impuesto a los transportistas, pero solamente a los formales, ¿no? La devolución ha sido del 53% del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Entonces, estamos bajando el impuesto selectivo al consumo, pero ya se ha devuelto el impuesto sobre el diésel. Entonces, realmente, imagínense que este impuesto tiene este componente permanente, ¿no? Porque va a afectar al medio ambiente y a la salud. Pero se está utilizando con un fin de corto plazo. Entonces, ahí no hay una consistencia no hay una consistencia en su aplicación, ¿no? ¿Cómo se pudo haber hecho o cuál sería una mejor opción, ¿no? Por ejemplo, que siempre se menciona, ¿no? No es una idea mía, lo han dicho varios economistas, que es la focalización, ¿no? De intervenciones a los transportistas, a los que más necesitan, los que han sido impactados por el aumento del precio del petróleo, ¿no? Pero el problema es la informalidad. El transportista informal y todos los informales son invisibles al gobierno. Y lo que es lo mismo, invisible a las políticas públicas, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil a todos, porque tenemos el problema de la informalidad, el padrón de los posibles beneficiados no los tenemos, o realmente, como va a pasar, como pasó en el caso de los bonos, por el tema de la pandemia, el padrón de los hogares posiblemente beneficiados está desactualizado completamente. Entonces, yo creo que la vía más rápida fue reducir el impuesto selectivo al consumo, pero obviamente hay cosas mejores que necesitan analizarse y focalizarse, ¿no? La focalización de personas que deberían ser ayudadas porque lo necesitan, los más pobres, esa es la mejor opción, pero se entiende que el gobierno tendría que pasar por lo menos 2 a 3 años para actualizar esa base de datos. Entonces, lo más sencillo que se le ocurre, porque somos realmente un país subdesarrollado, es reducir el impuesto selectivo al consumo. Es, en efecto, un tema controversial que puede analizarse desde distintas aristas, como lo ha hecho, más cuando la coyuntura política afecta bastante el tema. Lo que sí es que esperamos que no existan más huecos en el fisco y, como usted comenta, una solución podría ser la focalización para que la decisión tomada llegue a los más afectados. Otra de las decisiones tomadas en estas últimas semanas ha sido la elevación o el aumento de la remuneración mínima vital a 1.025 soles a partir del 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Considera usted adecuada esta medida o tal vez fue una medida apresurada? Claro, siempre, yo creo que bueno, igual hay una pregunta, ¿no? Que sería parte de la respuesta, ¿no? Y de forma retórica, ¿no? Es si es adecuado subir la remuneración mínima vital hoy, ¿no? Yo creo que gran parte de los que se animan es básicamente porque han escuchado, ¿no? Que el incremento del salario mínimo no necesariamente incrementa el desempleo. Y uno puede citar papers, hay un paper bastante famoso de Gary Kruger que encuentra eso, ¿no? Pero hay que verlo
en el contexto, ¿no?, específico, ¿no? Para aumentar la remuneración mínima vital existen criterios, ¿no? Por ejemplo, productividad, ¿no? Es decir, en un mercados competitivos, la productividad tiene que ser igual, la productividad laboral tiene que ser igual al salario. Entonces, si aumenta la productividad, uno tiene que elevar el salario, ¿no? Es como una señal al mercado. Miren, acá el salario de equilibrio debería estar en este nivel. Pero las autoridades realmente no... Hay un documento técnico, pero realmente no se ha publicado el documento técnico, ¿no? Se dice que el desempleo está bajo, pero bueno, venimos de una pandemia, todavía no observamos un nivel estructural del nivel de desempleo. Lo que tenemos básicamente es influenciado bastante por efectos transitorios. Informalidad. Hay algunos economistas que dicen, bueno, si la informalidad se estabiliza, entonces es una buena señal para aumentar el salario mínimo, ¿no? Pero bueno, no sé si se ha estabilizado la informalidad, es decir, tenemos un 70-75% de la PEA de 16 millones que está sin un contrato laboral, sin derechos. El salario promedio no ha aumentado, ¿no? Si uno va a las estadísticas del Banco Central, el salario promedio tampoco ha aumentado. Entonces, yo creo que no hay razones para aumentar la remuneración mínima vital. Es solamente del 10%, pero bastante, el aumento va de la mano el nivel del aumento en términos de porcentaje es el mismo alrededor de 13%, 11% que lo hizo Humala, ¿no? Entonces, aquí el peligro, ¿no? Lo que yo sí estoy preocupado es que existe un efecto permanente en la informalidad, ¿no? Entonces, cuando uno aumenta la remuneración mínima vital, el sector formal tiene que ser aplicado, pero eso también hay un efecto dinamizador. En este caso, que no va a dinamizar los otros sectores. Por lo tanto, una opción es irse a la informalidad. Y luego, no he visto pues que se disminuya la remuneración mínima vital, es decir, el daño va a estar hecho y va a ser permanente. Queremos tener un 90% de informalidad, eso ya realmente es peligroso, ¿no? Yo tengo un curso de métodos matemáticos y siempre le digo a mis alumnos sobre estos paths, ¿no? Sendas peligrosas que conducen a unos equilibrios que no quisiéramos, ¿no? Nocivos, ¿no? Y parte de la respuesta es que podríamos estar en un equilibrio con bastante informalidad y producto de estos aumentos de la remuneración mínima. Así es, estimado Freddy. Tal y como comentábamos en uno de nuestros episodios de Pausa Económica, este decreto es alabado por algunos y criticado por distintos economistas y profesionales, más por el impacto que puede tener en las pequeñas empresas, en las MIPES, que son un gran porcentaje en nuestro país. Ya hablando de estos retos, de estas dificultades que viene afrontando el país, ya en concreto, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los mayores retos que está enfrentando nuestra economía? Los mayores retos, yo creo que nuestra economía es bastante, digamos, es bastante, tu pregunta es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, el ruido político. Yo creo que hay algunos economistas, y lo dijo Velarde alguna vez, que al parecer hay una disociación entre el ruido y el nivel de actividad económica, ¿no? Lo mencionó, pero lo interpretaron erróneamente. Al parecer todavía el ruido político no está socavando el nivel de actividad económica, pero quizás lo que estamos también ignorando
es que en algún momento, ¿no? Las inversiones van a tomar un camino bastante drástico, ¿no? Yo sé que los niveles de inversión han bajado, la percepción del riesgo es mayor. Entonces acá hay una acumulación de cosas, es decir, el ruido político, sí, al parecer todo está muy bien en términos de la actividad, pero de acá a 3 o 4 meses, si mantenemos ese ritmo de ruido político, va a traer consecuencias bastante duras para la economía, ¿no? Ese es uno, que tenemos que realmente tener conciencia. Al parecer, el gobierno de turno quiere seguir ese camino, ¿no? De bastante enfrentamiento con la oposición, y la oposición también quiere tener ese camino, pero quizás porque hay margen, ¿no? Porque no ven que hay un desgaste fuerte en el nivel de actividad económica, que si mi temor es que este ruido político acrecente, todas estas todos estos factores que pueden debilitar más aún la inversión. Yo sé que ha habido un impacto de la inversión, los capitales están saliendo, y ese es un debilitamiento, ¿no? Debilitamiento que el gobierno de turno tiene que entender, tiene que focalizarse, ¿no? El otro creo que es la productividad, ¿no? La productividad lo veo a cada día. Hay que mejorar las cosas con el mismo monto de recursos, ¿no? Veo que el tráfico se ha incrementado, hemos vuelto a niveles prepandemia, algunos de los trabajos pueden ser remotos, podemos también tener ventajas sobre la educación, y básicamente son esos dos factores, ¿no? Quizás el último de productividad influenciado por este libro de Piero Gessi, ministro de la Producción, ¿no? De ser productivo en el Perú, que realmente uno pensaría que somos un país que podríamos tener siempre las condiciones para elevar la productividad, pero hay bastante por hacer, ¿no? Entonces, esos tópicos básicamente deberían estar en la agenda, ¿no? Uno es el ruido político, que tenemos que al menos minimizarlo, y el tema de la productividad, ¿no? Que realmente va a ser una herramienta poderosísima para salir hacia adelante. Y yo creo que con esta virtualidad hemos encontrado una manera de hacer más cosas con el menor esfuerzo, con el menor número de horas en las oficinas, o el menor número de horas saliendo a la calle, ¿no? Entonces ahí yo creo que en ese contexto podríamos elevar bastante la productividad con estas herramientas virtuales, ¿no? Claro, si bien, bueno, las cifras de inflación, que son una de las principales problemáticas de nuestro país, no pueden adjudicar solamente a los conflictos de nuestra nación, sino también a los factores externos, pues distintas naciones están pasando también por este problema. Sin embargo, es labor de nuestras autoridades hacer frente a esta situación, más no aumentar este golpe que está generando la inflación. Y también, como comenta, la productividad es uno de nuestros mayores retos, no de ahora, sino desde siempre, más para poder generar la competitividad de nuestro país. Por otro lado, para otra pregunta en nuestro segundo bloque de coyuntura económica nacional, sabemos que las elecciones regionales y municipales se realizarán este año, y nos gustaría que nos comente cuáles serían las recomendaciones que le daría a los votantes. Bueno, la única recomendación es el escrutinio público de los candidatos. Conocer a tu candidato, conversar con ellos, yo creo que es lo básico. Es lo básico que se requiere, ¿no? Para votar por alguien. Aquí en el Perú es bastante difícil, ¿no? Hay algunos economistas políticos que dicen, bueno, que se vayan todos, no hay ninguna posibilidad que los que vienen atrás
o los que están esperando su oportunidad vayan a ser peores que los salientes. Pero realmente, después de ver el Congreso, de cómo está formado, las iniciativas legislativas son bastante pobres, entonces realmente uno dice, bueno, el próximo va a venir igual o peor. Entonces, creo que no queda más que conocer a tu candidato, saber la hoja de vida, si están capacitados para el cargo o no. Y acá quiero hacer una precisión, porque algunas personas dicen, bueno, filtrar por títulos académicos, ¿no? Tienen que tener una maestría. Hace poco también que ahora es congresista, ¿no? Decía, bueno, yo tengo un título de doctor en economía y bueno, la gente tiene que elegirme, ¿no? No voy a robar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esos filtros por títulos académicos yo creo que es equivocado, ¿no? Hay muchas personas con un inmenso capital de ayuda y asistencia social, particularmente en regiones, ¿no? Que pueden incrementar esa voz, ¿no? Amplificar esa voz y legado de ayuda para futuras generaciones, ¿no? Obviamente, habrán candidatos que sucumban ante la corrupción, ¿no? Cuando llegan a ser parte, bueno, del jet set de la política, digamos. Pero yo creo que es importante, ¿no? Conocerlos en ese nuevo contexto, ¿no? Lo último, yo creo que estoy inspirado por un libro de Elizabeth Economy que se llama The River Runs Black, ¿no? Que cuenta la lucha de activistas por los derechos contra la degradación del medio ambiente en China, ¿no? Entonces, esta combinación, ser activista y en China, parece no una historia, parece una historia ficticia, no una real. Pero estos protagonistas, ¿no? Ciudadanos que sufrieron violación de sus derechos a la salud y desarrollo, ¿no? Encontraron estos mecanismos de visualización. Entonces, yo creo que hay zonas del Perú en las cuales la gente está afectada bastante por el tema climático, por el tema, por ejemplo, el tema minero, y que pueden elevar sus voces, ¿no? Formando parte de un partido político. Entonces, y solamente la experiencia que ellos tienen es que han sido afectados por ello, ¿no? No tienen títulos grandes con maestrías o doctorados, pero tienen una experiencia de vida que yo creo que debe ser visualizada, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Que podamos reconocer que hay zonas afectadas, ¿no? El cambio climático, que es una realidad, y que puedan tener una voz en el Congreso, ¿no? Eso es lo que yo pediría, básicamente, ¿no? Tal cual. Además de revisar la hoja de vida de nuestros candidatos, es importante analizar sus ideales en cuanto a los habitantes que quieren ser parte, ¿no? También es importante ver cualquier denuncia que hayan tenido, más que los títulos universitarios, como usted comenta, más teniendo la experiencia de nuestras autoridades, ¿no? Ya hemos terminado con este segundo bloque y ya estamos por culminar con la entrevista en general, teniendo como último bloque el mensaje a los estudiantes de economía. Uh-huh. Sí, bueno, un mensaje bastante, quizás, digamos, no simple, pero que ustedes mismos los estudiantes tienen que preguntarse, ¿no? Más que una motivación, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando 5 o 4 años en la universidad? Realmente me interesa, realmente me veo, y yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Que ya están próximos o que están haciendo la tesis, básicamente. Esta tesis, ¿no? Te va a ayudar a conseguir un trabajo y dónde te ves de acá a 1 o 2 años, ¿no? Entonces, hay opciones, ¿no? Y ahí yo creo que uno, como cualquier persona, tiene un portafolio, ¿no?
hay plan A, plan B o plan C, ¿no? Yo me acuerdo mucho, antes de entrar a la universidad, yo le decía a mi papá, bueno, como todavía estaba en ese trance, ¿no? En ese limbo de saber qué me gustaba, porque realmente, bueno, no me gustaban muchas cosas, ¿no? Para mí la vida transcurría básicamente el colegio y jugar fútbol y estar en la casa de mis amigos, nada más. Pero en algún momento le dije a mi papá, bueno, ¿sabes qué? Quiero ser futbolista, ¿no? Y bueno, mi papá me dijo, bueno, te doy 2 años, tienes que debutar en primera división a los 16 o a los 17 años, ¿no? Entonces, y no ocurrió, ¿no? Y me esforcé para ello, pero no ocurrió, ¿no? Entonces, pero realmente no era una cosa frustrante, ¿no? Porque sabía que, bueno, hay cosas que bueno, hay unas barreras, ¿no? Pero y luego comencé a mirar donde no había mirado, ¿no? Comencé a mirar donde no había mirado y ahí me resultó economía, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, son esas cosas que pasan, ¿no? Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, quizás economía no es lo que te gusta, ¿no? Quizás algo aplicado a la economía, algo que puedas cambiarte quizás de carrera, pero hay que hacerlo ya, ¿no? Seguir lo que te gusta básicamente es realmente lo que te apasiona, ¿no? Y obviamente van a haber frustraciones enormes, ¿no? Yo me acuerdo mucho para la tesis de doctorado, me acuerdo que me hacía la pregunta, ¿qué estoy haciendo acá, no? Después de tanto navegar y qué voy a estar haciendo acá, este modelo realmente no lo entiendo, no sé cómo funciona, ¿no? Van a haber momentos así, en los cuales te hacen pensar de cambiarte, ¿no? Pero siempre encuentras como un ancla, ¿no? En mi caso, para mí, cuando enfrento un problema o cuando enfrento un problema en economía, realmente busco, ¿no? Una revisión de literatura sobre el tema y luego encuentro un mecanismo, ¿no? Que se puede explicar. Entonces, cuando yo encuentro la manera, esto se puede explicar por qué, entonces me doy cuenta que me gusta la economía. Entonces van a haber ciertos temas que obviamente, ¿no? Yo creo que como futbolista también me hubiese ocurrido lo mismo, ¿no? Ir a un partido oficial y estar como 5 o 6 horas en el avión. Y a mí no me gusta viajar mucho, o sea, no me gusta viajar mucho y podría haber estado en un vuelo y decir, ¿sabes qué? No sé qué cosa estoy haciendo acá, no me gusta viajar y todo, pero llego al campo y realmente sé que me va a gustar jugar el fútbol. Entonces, en la economía o en el área donde el profesional está, van a haber, sí, frustraciones enormes también, pero yo creo que al final siempre vas a encontrar esa cosa que te conecta a la economía, ¿no? Para mí, yo siempre sonrío cuando puedo ver qué es la explicación a este fenómeno económico, que lo puedo explicar con ciertos mecanismos. Y luego me doy cuenta, no era tan difícil entender esto y es por eso que me gusta la economía, ¿no? Básicamente es eso, o sea, a los estudiantes es básicamente explorar, ¿no? Los que están en la universidad, explorar si les gusta realmente la economía. Los que están en la maestría es una oportunidad única para gozar, ¿no? de la red de contactos, ¿no? Si están en otros países, la maestría, ir a otros lugares, conversar con la gente, es bastante gratificante, ¿no? Conectarse con la gente, ¿no? Me acuerdo mucho en Chile, ¿no? Hablar con mis amigos de Chile sobre la dictadura militar de Pinochet, por ejemplo, de lo que ellos pensaban, de qué es la izquierda progresista. Entonces, todas esas cosas, uno obtiene bastante cosas gratificantes, ¿no? Entonces, ese es mi mejor mensaje, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Que todavía están en la universidad o los que están en el colegio también exploren. Y los que están en la universidad también, bueno, no es realmente que puedas descubrir que no te gusta la economía o simplemente
puedas cambiar a otra cosa, pero hacer lo que más te gusta, yo creo que es el requisito para tener una experiencia muy grata en la universidad. Hacer lo que te gusta, ¿no? Si es econometría o si es macro, si eres micro. Yo disfruto también leer los papers de micro también y siempre le digo a mis alumnos, bueno, leo micro para que no me engañen los que saben de micro, ¿no? Entonces, y siempre tengo esas bromas, ¿no? Pero realmente, ustedes muchachos que puedan tener una experiencia en la universidad o salir a otras partes del mundo es conversar y siempre esa experiencia grata de compartir con otras personas y que estas personas también eleven tu conocimiento y de la manera como se mira el mundo, ¿no? He aprendido mucho de la experiencia chilena, por ejemplo, es por eso que ahora viendo a los estudiantes que se puedan ir directo a las maestrías en Estados Unidos, yo creo, me siento bastante, digamos, agradecido por tener esa experiencia en Chile, ¿no? Los entiendo, hay un factor cultural bastante importante en Chile, los entiendo a ellos. En Estados Unidos también entiendo, ¿no? La mentalidad de los estadounidenses y muchos tabús. Me acuerdo mucho ir a Estados Unidos y pensando cómo era el estadounidense promedio, ¿no? Y luego me di cuenta completamente que no era, que básicamente era diferente, era otra cosa, ¿no? Y también mi primera clase impartida en inglés en Estados Unidos, ¿no? En las cuales me acuerdo mucho que para enseñar teníamos que dar un examen, ¿no? Y en mi caso me decían, Freddy, todo bien con tu inglés, pero tienes que reducir el acento, ¿no? Y básicamente me enviaron a otro curso, ¿no? O sea, estaba enseñando y me enviaron a otro curso para reducir el acento, que no era para reducir el acento de nada, sino que era un eufemismo para comenzar a capacitar a todos los profesores acerca de la cultura de los estadounidenses, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en la última clase de ese, que era básicamente, Freddy, a ver, inicia tu clase, objetivos, preparación, y en la última sesión nos invitó a un estudiante. Y el estudiante nos dice, ustedes saben, yo soy un típico estudiante y les voy a decir lo que yo pienso de los profesores. Y a mí, realmente esa clase me abrió la mente completamente sobre el estudiante, ¿no? O sea, ¿cómo piensa? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Por qué el estudiante está sentado en tu aula? ¿Qué es lo que espera? ¿No? Y me dijo todas las expectativas que ellos tenían, ¿no? Básicamente aprender en la aula de clase, que sea tan resumida la clase, que sea con bastantes, casi como subtitles, ¿no? Como captions, que se entienda, ¿no? Y hay algo que también me dijo, mira, Freddy, en los primeros 5 minutos tú tienes que dar el resumen de la clase. Luego de los 5 minutos, todos están pensando en la fiesta, están pensando en la chica o en los chicos. Realmente para mí fue wow, ¿no? Y me decía, Freddy, mira, ¿qué puedes pensar de un chico que está, que su casa, la casa de sus padres está a muchos kilómetros de acá? Es decir, había gente en Rutgers, habían estudiantes de Miami, por ejemplo, ¿no? Que habían viajado al estado y ellos, como en las películas, ¿no? Las películas están están viviendo solos, el campus, las fiestas y todo, ¿no? Entonces me decía, gran parte de ellos están pensando en cualquier cosa, pero menos en estudiar, ¿no? Pero eso también te daba, pues, y los profesores de esa clase te decían, bueno, acá desarrollamos esas habilidades para que en 5 minutos puedas hacer que los estudiantes tengan una idea del curso, porque si no se desconectan. Entonces, yo creo que esa experiencia es bastante grata, estar en otros países, sentirse propios de la cultura de otro país. Cambia tu mente completamente y es por eso que yo recomiendo siempre a los estudiantes irse a Colombia. Tengo amigos en Colombia, tengo amigos en Chile, en Argentina, en cualquier parte en Europa.
para capturar esa cultura, porque también parte de nuestra cultura cambia, ¿no? Cambia, miras diferente a lo que siempre has estado acostumbrado, ¿no? Básicamente, sí, yo puedo resumir todo esto, es básicamente hagan lo que les gusta y viajen a una maestría, doctorado, pasantía, cualquier cosa, pero sí, realmente váyanse. Bueno, Freddy, creo que puedo hablar por muchos de los estudiantes de la carrera, que tus palabras nos reconfortan y tus experiencias nos alientan e inspiran. Es así que desde la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía agradecemos tu participación enriquecedora, que estamos seguros ayudará a muchos jóvenes, y obviamente me incluyo, a que podamos tener un panorama más claro de alguien que tiene una mucha experiencia en diferentes rubros. Por lo tanto, nos permites conocer a grosso modo la realidad económica, social, educativa, laboral y las oportunidades que nos pueden abrir las puertas de distintas experiencias laborales en el mundo. También, básicamente, agradecerte por acompañarnos en este nuevo episodio de APECO Podcast. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estimado Freddy. Bueno, antes de dar por concluido este episodio, quiero recordar a nuestra audiencia que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, APECO. En Facebook nos encuentran como apeco-asoc.peruana de Estudiantes de Economía. En Instagram nos encuentran como apecoperú.oficial y en LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía. Hasta el próximo episodio.